Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Muy buenas tardes. Hoy solo a los oyentes en COPE Ceuta, porque ahora mismo estamos retransmitiendo en directo, estamos radiando este programa, la primera parte de La Voz del Faro, y después más tarde podrán consultarlo en diferido, tanto en YouTube como en nuestro muro de Facebook, este programa, la primera parte de La Voz del Faro, donde voy a dar la bienvenida hoy a nuestra compañera de Grupo Faro, Isabel Eicardo. Buenas tardes, Juanjo. Ayer te dejé a Ana Dueñas, un buen sustituto, bien acompañado. Sí, fantástico. Exacto. Y me alegro además porque así también tienes tu modo de ver otras caras y no siempre ver la mía. Bueno, oye, que yo no me quejo, ¿eh? No, si ya lo sé, lo digo yo, me quejo yo. De acuerdo. No, pero bueno. Recordamos que luego, exacto, ahora mismo solamente en el 89.8 de su FM. De su FM y nada, luego en una Facebook, hora o poco más. Cuando termine lo que están retransmitiendo los compañeros que están en el Palacio Autonómico para la segunda jornada del Pleno de marzo, del mes de marzo, pues a continuación podrán ver en nuestros muros de redes sociales. Y en YouTube, en cuanto nuestra compañera Úrsula Alcázar lo suba. Efectivamente, nuestra charla de estos 35 minutos que le traemos como cada día de lunes a viernes a esta hora, aproximadamente 12 y 7 minutos de la mañana hasta las 12:35, hablando de lo que pensamos que Juanjo y yo pensamos que puedan ser de su interés, ya no bien porque esté en nuestra edición impresa del Faro de Ceuta, bien porque nuestros compañeros de redes sociales, como las primeras dos noticias que vamos a dar, han subido esta mañana y son, vamos, casi salidas del horno, casi. Una de ellas es precisamente de este pleno que se está celebrando en el Palacio Autonómico en estos momentos. Efectivamente, y es... Mohamed Ali, recordamos, portavoz de la coalición Caballas, ha acusado al gobierno autonómico que preside Juan Vivas, pues de trato de favor al Ministerio de Defensa tras el incendio en el Monte de la Tortuga, porque... recordemos, se desató en el año 2015 a raíz de unas prácticas de tiro y a pesar de que pues han transcurrido 3 años, todavía no se ha aplicado la sanción, que recordamos que ascendía, que más o menos a 1.600.000 euros para la repoblación, o por lo menos para garantizar un mínimo de repoblación, porque yo no sé ya si esa cantidad es solamente por los daños en sí o porque sirve enteramente a repoblar. Creo recordar que era una multa. Una multa, exacto. Sí. Pero digo, yo estoy diciendo, mis paréntesis, que abro y cierro, que no sé si ese 1.600.000 euros servirán para repoblar, porque me parece que es mucho, o si no para solamente lo que es la multa y luego ya verán cómo... Entiendo que es la multa y aparte repoblar el monte Hacho, pues, Monte de la Tortuga. Exacto, pues al final voy a provocar un incendio en otro sitio donde no era. No, por favor. En el Monte de la Tortuga. Así que no, que va. Entonces, claro, esta mañana Mohamed Ali, como tú bien recuerdas, dice que acusa al gobierno que todavía no han hecho nada, que están ahí parados, y obviamente el responsable de la Consejería de Medio Ambiente, el señor Ramos, le dice que no, que ellos han paralizado todo porque todavía no hay una sentencia firme, pero que van a pagar, que al final todos pagan, porque Mohamed Ali dice, a ver si era un ciudadano normal, si iban a tener el mismo trato. Sí, a mí lo que me parece también curioso, que es la información que los oyentes pueden consultar en el farodeceuta.es, es que el consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, ha explicado que esa falta de avances en la aplicación de la sanción es porque precisamente justamente ayer, casualidad, ¿no? Pues Defensa presentó un recurso. Algo que yo creo que es llamativo, o sea, que tuvieron ojo a la hora de presentar el recurso, porque coincide con el pleno de la Asamblea. Con el pleno de la Asamblea. No, es, como tú dices, más que curioso, y donde Mohamed Ali dice que que los tiempos ya han pasado sobradamente para hacer recursos y contrarrecursos y todo lo que quieran hacer. O sea, que es la guerra. Acuérdate que me parece que hace principio de año o fue a finales del año pasado que tú y yo también hablábamos siempre otra vez de esto, que por qué no, que por qué sí. O sea, que ya creo que es la segunda vez que sale en un pleno la pregunta
pregunta, obviamente, Mohamed Ali como Caballas, y quiere saber qué pasa con esta historia. Sí, los compañeros de redacción ya dieron una serie de artículos al respecto y entre ellos Luis Manuel Aznar, y hablaba, bueno, pues de esa demora inexplicable de plazos, de que se habían flexibilizado en el tiempo y si, bueno, si efectivamente esa buena relación que hay entre Defensa y la ciudad autónoma, pues se podría estar extrapolando a este caso, pues de no que finalmente no tengan que pagar la sanción, sino que bueno, que pueda haber algo de fondo. Eso fue lo que se dejaba entrever en aquellos artículos y bueno, hoy día pues sigue coleando este asunto. Sigue coleando, seguiremos viendo y seguramente estaremos atentos a si hay un final, que según el consejero Ramos dice que sí habrá porque todos pagarán, que no hay trato a favor ni para uno para otros. Dejamos la pregunta en el aire y que cada uno se conteste a lo que creen a esa pregunta. Y si quieres, terminada esta nota interesante de lo que está dando de sí el Pleno y que seguramente tú a la hora de hacer el informativo esta tarde a las 2:20 seguramente quedarás otras noticias que vayan surgiendo del Pleno, lo que sí hay que decir, yo puedo decir de enhorabuena, pues bueno, lo dirán los pasajeros, si sí o si no, y es que esta tarde Elity presenta su segundo helicóptero, llegará aquí a las 17:30 y según nos han informado desde Elity, este helicóptero serviría para poder unir Ceuta con Tánger y con Melilla, pero con este pero no desde Ceuta, sino habría que viajar a Algeciras y de Algeciras volar a Tánger o de Algeciras volar a Melilla. Esto en un futuro, porque lo que sí nos precisan es que ahora va a llegar este helicóptero aquí y de momento va a ser utilizado para que el que está actualmente en servicio haga una parada técnica prolongada en el tiempo, quiero imaginar, porque no es de un día para otro como ha hecho varias veces en estos meses Elity. Entonces yo creo que en principio, Juanjo, podría ser una buena noticia. Ahora vemos después en qué se traduce en precios, en horas y en pasajeros, ¿no? Yo solamente puedo añadir que va a ser bautizado esta tarde. No tengo más información al respecto. ¿Pero a ti te gustaría que se pudiera conectar, lo ves, de utilidad? Pregunto así, Tánger y Melilla. No sé, supongo que sí. Personas, si lo habrán hecho un estudio habrán visto la rentabilidad que pueda tener esa línea y entiendo que si lo van a hacer es porque habrán visto que sí, que realmente hay pasajeros como para hacerlo. Bueno, desde luego nuestros diputados, en vez de encontrarse ahora en Málaga, siempre en el aeropuerto de Málaga, y nuestros presidentes de comunidades, pues ya tendrán la cosa de poder venir directamente o a Ceuta o a Melilla, por ejemplo. Pues sí. Bueno, 12-14 minutos y vámonos con el primer tema que te quería comentar esta mañana, Juanjo, y que es nuestra 2-3. Seguimos con una gran polémica que se ha desatado no sin razón y es entre el problema que han vivido los autobuses de nuestra ciudad, de la línea autobuses Jadu-Almadraba, que en el arco de un mes han sufrido 3 atracos, los 2 últimos este fin de semana, en el mismo día 2, y de los cuales ya han puesto en pie de guerra, ya yo creo que, no sé si de calificarlo definitiva, pero sí desde luego parece ser que inminente, porque ya parece ser que desde desde mañana, no van a subir más el autobús en ciertos horarios en la línea 4 y 8 al Príncipe y al Olma Colmenar, como represalia a lo que ha pasado. Llevan los 2 días, esto ocurrió el domingo, los altercados, porque atraco en realidad solamente hubo uno. La restricción de horario que ha habido es de solamente funcionen los autobuses, tanto que cubren la ruta por el Hospital Universitario como por el Príncipe Alfonso, que son las líneas 4 y 8, que funcionen solamente de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Es decir, que a partir del mediodía, que es un poco cuando comienzan a darse los problemas, no solamente estos que comentas tú, que han ocurrido 3 en un mes, sino que también con anterioridad, suelen ocurrir en la franja de horario a partir de ese momento. Entonces, el tema de la oscuridad, piensan que también se puedan amparar en eso los delincuentes, pues para asaltar a los vehículos y
intentar o llegar a atracar a los conductores. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta mañana, en reacción, entiendo yo, que es a la información que yo al menos me remito a la que hemos publicado nosotros, desconozco si ha salido en algún sitio más, la Ciudad Autónoma ha anunciado que va a abrir un expediente a la empresa si no cumple los servicios hablando de cumplir por incumplimiento del servicio, del contrato que tiene adjudicado del transporte urbano en autobús. Bueno, yo he intentado esta mañana y me he puesto en contacto con los autobuses para ver si podíamos hablar con el señor Cuéllar, con Manuel Cuéllar, que nos explicara a esta información si tenían una respuesta. No ha sido posible porque me han dicho que estaba en una reunión y que volviera a llamar en una hora y media como mínimo. Si te parece, podemos refrescar la memoria a los oyentes de lo que ayer sí dijo a nuestra compañera Ana Caravaca, lo que sí dijo, sí al gerente, que también el compañero que lleva los sindicatos, el presidente del comité de empresa, eso que no me salía, el presidente, disculpe señor Blanco, pero no me salía su cargo, sé que es usted, pero no me salía su cargo. Sí, él ha hablado esta misma mañana. Efectivamente, si escuchamos esas declaraciones, primero del presidente de la sociedad, el señor Cuéllar, y después del señor Blanco. Gracias, Úrsula. Tanto esta medida como lo que ha ocurrido no ha ocurrido en la vida en este servicio. Últimamente la crispación de los conductores porque dicen que desde las 3 de la tarde que había ocurrido ellos no han visto personal de vigilancia, ningún Z por allí circulando y que se sienten desprotegidos y que podía ocurrir. Verdaderamente tanto al presidente del comité de empresa como a mí, que estuvimos por la tarde muy en contacto con este tema, se nos queda un sentimiento de culpabilidad porque podía haber pasado algo grave y podemos darnos por satisfecho que no haya pasado nada, pero podíamos haber terminado en el hospital alguno o en un tanatorio perfectamente. Ellos quieren tener seguridad y garantía de que allí va a haber una cierta vigilancia. Los fines de semana no quieren volver. En ningún horario. Bueno, eso es ahora. Esperemos que la cosa se calme y que se establezca un dispositivo de seguridad en aquella zona que no existe. Ellos mismos, ellos están allí todos los días, ellos ven si hay vigilancia o si ven zetas de pasado o no. Ten en cuenta que la simple presencia policial disuade de los problemas. Si no existe ninguna presencia, pues evidentemente el atracador se ve un poquito campando a sus anchos. En estos últimos tiempos nosotros estamos soportando un déficit enorme por el tema de la frontera. Si encima una de las líneas que más o menos es productiva, como es el Pitu Alfonso, la dejamos a un lado, pues bueno, esto es un poco el morir. Pero sí lleva mucho tiempo. Ya el año pasado perdimos 100.000 viajeros en la zona de la frontera. Parece que a lo único que nos importa es a nosotros. Lamentablemente nos sentimos bastante abandonados en todos los aspectos. Bueno, Juanjo. Esto ha sido lo que ayer decía el gerente de la empresa de autobuses. Director de la empresa de autobuses. O director. Me comenta Úrsula Alcázar que es Pepito Grillo. Vale. O Pepita Grillo, mejor Pepita dicho. Grillo, vale. Bueno, el señor, de todas maneras, el responsable de los autobuses, de la dirección de los autobuses. Luego sé que tú tenías algo más que añadir a lo que decía la empresa. Es lo que comentaba antes, que la ciudad autónoma, como viene hoy en el periódico, en el Faro de Ceuta, pues amenaza con abrir a la empresa un expediente pues si no cumple con la adjudicación del servicio, que sería, oye, pues garantizar que lleguen los vehículos hasta todas las paradas y garantizar el servicio a la ciudadanía. Esta misma mañana, José Antonio Blanco, presidente del comité de empresa de autobuses Jadú Almadraba, bueno, pues la cosa, digámoslo así, está que arde, que además ha sido lo que he comentado esta mañana cuando se lo he puesto en conocimiento a la directora del periódico El Faro de Ceuta, porque a partir de mañana miércoles el comité de empresa ha decidido que no haya autobuses ni de la línea 4 ni de la línea 8, o sea que no hay que esperar a las tardes ni a los fines de semana, sino que no va a haber en todo el día. Eso es lo que dice el comité de empresa. Claro, se expone el comité de empresa y en concreto la plantilla de los autobuses se expone a que la propia empresa les expediente. Ya no solamente que la ciudad autónoma expediente a la empresa, sino que la propia empresa expediente a sus trabajadores porque no cumplen con su cometido.
¿Qué ocurre? Que bueno, pues todo esto va a conllevar una serie de consecuencias que eso sí creo que se esboza en la página 2.3 de hoy, que es en concreto por el tema de que no va a haber problemas, por lo visto, para acudir al Medinaceli o algo así, pero bueno, yo creo que bueno, se podrá solventar durante la semana, entiendo. Sigue cierto que no van a estar en estos próximos días, creo que hasta el jueves, no van a estar en la ciudad ni Jacob Achuel, que no solamente es el responsable de la policía local, a quien solicita ayuda a la empresa de autobús en el corte que acabamos de escuchar, sino que también es el responsable de transportes como el autobús. Entonces, bueno, me da la sensación de que esta respuesta, demasiado contundente, sin plantear medidas alternativas de protección y de vigilancia policial, al menos esa es mi opinión. Y ahora sí, a colación del tema del traslado del Medinaceli el sábado, que el día del pregón el presidente de la ciudad diga que hay que mantener y hay que conservar y bueno, las tradiciones de Ceuta, como por ejemplo la Semana Santa, y que un momento tan importante dentro de la Semana Santa como el traslado del Medinaceli se esté viviendo este ambiente precisamente en el lugar donde tienen que ir a recogerse a los titulares, que está allí en la capilla de San Ildefonso, genera cierta sensación de inseguridad en la población, que bueno, yo creo que este asunto lo deberían de solventar cuanto antes, ya no solamente que solo para mí, vamos, en mi opinión, lo más importante son los conductores, sino también porque podemos encontrarnos un traslado en el que la gente pues prefiera acompañar al señor de Ceuta desde otro punto antes que ir hasta la propia barriada del Príncipe Alfonso. Efectivamente, y aparte de solamente la incolumnidad de los conductores, también de los viajeros que a veces cogen y que en esta ocasión han también experimentado lo que ha sido estos dos actos delictivos que se encuadran en la tarde del domingo, en la mañana y en la tarde del domingo. Sobre todo porque así, por encima, verse, aunque sea, porque han cogido a dos menores, en eso sí hay que darle la enhorabuena a la policía, que por lo menos gracias a sus investigaciones rápidas pudieron... Sus investigaciones y a la grabación. Yo no he llegado a comprobarlo, pero pues, al que llevaba el spray le grabaron. Efectivamente. Pasa que hasta que el lunes no pudieron consultar la grabación. Y entonces, gracias, después a hablar con los padres de que eran dos menores, salió el segundo menor, y bueno, sí, dicen que el subfusil que le encontraron era, vamos, por entendernos, de juguete, simulado, sí. Pero aún así, tú a una persona le apuntas con eso y tú qué sabes si es simulado o no simulado. O sea, que podía haber llegado una desgracia un poco mayor, no solamente quedándose en el spray. Pero bueno, sea lo que sea, y como tú comentas, esto habría que cuanto antes zanjarlo, o cuanto antes ponerle remedio, porque si no, como tú dices, el sábado puede aparte de ver en estos días problemas para subir a esto... Es que la gente a lo mejor no quiere subir hasta allí, y a mí me parece una pena, porque no dejan de formar parte de nuestras tradiciones. Así que bueno, seguiremos seguramente atentos a esto, y si hay alguna novedad, y que espero que la haya, ya la comentaremos en estos días, ¿te parece? Vamos a pasar a un segundo tema, y es, ya ayer se habló de ello en redes sociales, y hoy lo traemos en nuestra página 9 del Faro, de la edición impresa, pero quería comentarlo contigo, Juanjo, y es lo de que el Pleno aprueba instar al MEC, al Ministerio de Educación aquí en Ceuta, a crear un protocolo ante las agresiones sexuales, que esto fue una petición por parte de MDIC. Mi reflexión o mi cosa es, vale, ha habido unanimidad por parte de todos los partidos políticos, pero a mí me parece, una vez más, que se pone remedio, o se intenta poner remedio cuando ocurren las cosas. A mí me ha dejado un poco así, o sea, activar un protocolo, o sea, es que no había nada, es que nadie sabía nada de cómo actuar. Leyendo la información que firma la directora Carmen Echarri un poco más hacia adelante, dice que bueno, lo que se pretende también es protocolizar la forma de acción, porque habría medidas, pero solamente bueno, habría que vertebrarlo, articularlo en torno a la hora protocolo que se va a solicitar al Ministerio de Educación. Efectivamente, pero bueno, a mí me deja un poco más allá de esto el hecho que siempre tienen que ocurrir cosas para... Sí. Si no ocurre nada, no pasa nada, ¿no? En eso estoy contigo. Es como... después hablaremos también de las agresiones en los centros hospitalarios también. Hasta que no ocurren cosas, nadie dice nada. En el momento que ocurre, sí, es que pero... Pero bueno, eso es otro tema que quiero comentarte luego hacia el final del programa.
Y ya que estábamos hablando del MEC, lo que también sí te quiero comentar es lo que traemos y que aquí no está para nada de acuerdo el Comité de Educación, Francisco Lobato, nuestro bien conocido Francisco Lobato, y es sobre lo que el MEC anuncia de las próximas 540 plazas, una convocatoria para los próximos 5 años de 540 plazas para Ceuta y Melilla. Y que claro, que tampoco, una vez más, los sindicatos, yo creo que con razón, dicen que eso no es lo que plantean ellos y que nunca se tiene en cuenta lo que ellos ponen por encima de la mesa. O sea que otra vez encontramos con un problema que el Ministerio de Educación se encuentra aquí en Ceuta y que, no sé, aparte de la falta de profesores que ya la ciudad tiene en sí, hacerlo así en 5 años y sin tener en cuenta de la Una pena mesa. porque no tengo ahora mismo aquí un apunte. Ayer estuvo aquí Rafael Leal, que él es, además de profesor, él es secretario de organización del PSOE y daba una cifra de, bueno, cómo en no sé en cuántos años solamente había aumentado en un profesor, bueno, pues la plantilla que está asignada a los centros educativos en Ceuta, mientras que el incremento del alumnado había sido bestial. Ahora mismo no tengo aquí el apunte porque lo hice ayer durante el debate, pero bueno, también sirve para ilustrar eso que comenta, ese problema que hay aquí en Ceuta. Efectivamente, y si no, pues oye, podemos recomendar, si alguien lo quiere rescatar, que vayan a verte tu tertulia en el Faro, de Ceuta, sea en nuestro canal de YouTube, en Facebook o donde tenga el dispositivo para ver, perdón, donde tenga el dispositivo, no, con el dispositivo que quiera verlo. 12 y 27, te tocó el tema de ayer, que hubo un medio lío, como generalmente hay últimamente en nuestros plenos. Que lo más destacable, por otra parte, del pleno de ayer. El pleno de ayer, que fue entre Mohamed Ali y entre Néstor el consejero Néstor García. Si te parece, Fomento. escuchamos las palabras y después lo hablamos. Okay. Cuando quieras, Úrsula. Usted sabe, a lo mejor va a decir usted, yo soy un alarmista. El sentimiento de humillación es el preludio de la revuelta. El preludio de la revuelta. Y ustedes tienen a la gente humillada. Humillada. Deambulando de un lado para otro con los papeles del juzgado a ver qué hacen. Desesperada. Bueno, eso era lo que Mohamed Ali decía ayer a Néstor García. Habría que recordar que bueno, la propuesta que llevaba Caballas al Pleno es que un incremento que se diese, bueno, a la hora de bonificar las ayudas a las personas que tienen viviendas protegidas, pues para pagar la cuota que tienen que satisfacer por vivir en esa casa. Del 60 al 95, la propuesta. Digamos así, exactamente, del 60 al 95, y el umbral era para personas que estuviesen menos de 9.000, por debajo de los 9.000 euros. Efectivamente, pues ayer se ensarzaron Sia Mohamed Ali con la respuesta de Néstor García. Y que bueno, que decían, por una parte Mohamed Ali decía que esto era humillar a las personas que no tienen la posibilidad de pagar esas cifras, y por eso pedían este aumento. Y por otra parte Néstor García decía que no podían tampoco a todo el mundo abrir a ese techo de 95, dice, porque claro, hay muchos también que dicen, como hay unos que no pagan, pues tampoco vamos a pagar nosotros. Y dentro de esas cuotas, él recordaba que entra un poco todo el mantenimiento de la casa, todo lo que es el funcionamiento de esa casa que está en promoción hacia las personas más necesitadas, ¿no? En concreto, lo que dijo Néstor García, el consejero de Fomento, fue que estaban haciendo una figura, habló de monitorio, que bueno, es investigar tanto los bienes patrimoniales como los ingresos que ya tienen las personas que viven en esas casas, y dejó muy claro que en ningún momento el gobierno de la ciudad autónoma ha desahuciado a nadie porque no haya tenido, digamos, dinero o para satisfacer pues lo que le reclaman. Eso sí es cierto que es humillante que haya gente, bueno, pues que se le reclame ese dinero, como decía Mohamed Ali, pues por su situación precaria, su situación económica de precariedad. Pero a mí también me parece humillante el que la gente tenga que pagar el 50% de su sueldo o más en pagar el alquiler de cualquier casa aquí en Ceuta, no solamente de las viviendas protegidas, sino que las personas que también tienen un trabajo, pues tienen problemas para pagar ese alquiler. Entonces, bueno,
subir el umbral, a mí me pareció me pareció secundo, por decirlo así, la intervención de Néstor García, del consejero de Fomento, porque todo el mundo atraviesa por circunstancias complicadas con el alquiler, con la vivienda, y bueno, cada uno hace frente como pueda. Eso sí, lo que no se le puede adjudicar la vivienda es a una familia que tú luego sabes que no va a poder pagar la casa. Entonces eso también es otro asunto. Tú le estás asignando viviendas de protección oficial a gente que tú de antemano ya eres consciente de que no tiene ingreso para hacer frente a los pagos. Entonces, no sé. Y también ocurre a veces, que también lo que decían, de familias que después al final dicen, pues yo no pago porque estos no pagan, y después vemos... Y con esto no quiero meter el dedo en la llaga, también cómo viven ciertas familias que dicen que no tienen para pagar, pero después se les ven con coches de alta gama, con casas que... que no son para personas que efectivamente sirven. O sea, que habría que mirar un poco todo. A eso se refería Néstor García, ya, que ahora por eso. Dice Úrsula Alcázar, me comenta que tiene preparado el corte, sí, tenía preparado sobre el tema de ese patrimonio que pueden tener estas personas. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo cuando usted lo que está diciendo aquí, yo lo traduzco para que lo entienda todo el mundo, es que aquí nadie paga? Claro, no, ahora ríanse e intervengan 20 veces e interrúmpame. Ustedes están haciendo aquí un trabajo de demagogia para que aquí nunca nadie pague. No sé si es para captación de votos o para intentar, no lo sé lo que pretenden. Nosotros, como a la ley de la legalidad que siempre me califican, yo creo que ahora corresponde escucharme, por favor. Creo, yo he callado y he escuchado atentamente las muchas sandeces que he tenido que escuchar. Ahora me toca decirlas a mí, permítanmelo, por favor. Entonces, nosotros hemos hecho un estudio, por supuesto, y hemos hablado con servicios tributarios y hemos iniciado todos los monitorios. Yo como letrado, y que usted también lo es, un monitorio puede dar una resolución para la cual usted después se puede ejecutar o no. Cuando se investiga la información patrimonial que te da lugar a saber si la persona contra la que va el monitorio tiene bienes y tiene ingresos o no. Dígame un solo caso, tan solo un solo caso en el gobierno del Partido Popular que se haya desahuciado, se haya resuelto algún contrato o se haya echado a alguien de todas las programaciones de vivienda de protección oficial por no tener ingresos. Un solo caso. Nada, bueno, teníamos al consejero. Esto era lo que comentaba el consejero a raíz de las palabras de Mohamed Ali. Bueno, Juanjo, nos quedan escaso minuto y medio. Si te parece, nos dejamos en el tintero dos noticias, pero quería dejarlas rápidamente y que me parece bien que la gente lo sepa. Es que en la agresión de la cual hablamos hace unos días a un médico en el hospital, en urgencias, pues ha ido rápidamente esto a juicio y al acusado le condenan a 8 meses de prisión a 300 euros de multa por atentar contra el médico. Obviamente no irá a prisión porque no tenía ninguna otra falta anterior, pero bueno, es por lo menos dentro de lo que cabe, y como dice el médico, es bien que la gente sepa que esto no es modo de ir a un consultorio médico, a un hospital o a donde sea. Es también quizás, y esperemos, un modo que la gente frene esa agresividad que tienen contra los sanitarios. Del doctor. Efectivamente. Vámonos ya con luz y sombras porque se nos acaba luz para Ciudadanos, porque ayer se aprobó en pleno estudiar la viabilidad de que ante las obras en la Gran Vía y aledaños se pierdan plazas de aparcamiento, pues que en los garajes de Ángel Vicesa se puede habilitar cierto número de aparcamientos para esos coches, y por otro lado porque se está barajando también la posibilidad de que haya pues un aparcamiento para bicicletas, porque ya que no se va a poder transitar o la intención es peatonalizar parte del centro, pues bueno, que se pueda utilizar también otro tipo de transporte como son las bicis. Vale, yo parto esa luz, si te parece, y visto que hoy es el Día Mundial del Teatro Juvenil Infantil y mañana el Día del Teatro Mundial, también me gustaría darle un poco de luz a la cultura que de vez en cuando la dejamos olvidada. ¿Te parece? Y a mí me gustaría decir una última cosa, no luz ni oscuridad, aquí dime, lo que luz sea. Y sombra. No, que finalmente se ha cancelado la huelga de los vigilantes de seguridad en el hospital militar, porque la empresa Novosegur pues le ha pagado. Exacto, las 2 nóminas o los 2 salarios que le adeudaba. Exacto, nos alegramos de esta noticia y bueno, nosotros nos marchamos ya hoy en este martes 20 de marzo. Le dejamos ahora, después del momento de publicidad en COPE, le dejamos con la entrevista que nuestra compañera Victoria Solano hizo la semana pasada al consejero de Educación y Cultura, Javier Zelaya, que hizo balance de su primer año dentro de los mandatos que el presidente de la ciudad, Juan Viva, le dio, pues eso, hace un año. Juanjo, gracias por estar una mañana más. Gracias a ti, mañana. Isabela. Adiós, buenos días, que tengan un buen día. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.